Bueno, básicamente exactamente esa es la pregunta que un poco quisimos abordar, ¿no? Ujú. Este estudio, este consorcio de investigadores a nivel internacional surge a partir de que se hacían justamente esta pregunta, ¿no? O sea, pareciera en muchos países, prácticamente en todo el planeta ya a esta altura, pareciera que la pandemia hubiese terminado, o al menos ese es el mensaje que un poco se intenta bajar desde algunas esferas incluso de ministerios de salud de distintos países, ¿no? Sí. Entonces, esa es la pregunta que intentamos abordar y el consenso unánime que surgió de estos 386 expertos en salud pública, investigadores y médicos de todo el planeta, es que la COVID sigue siendo un problema de salud pública muy importante y que simplemente con desear que termine no vamos a lograr eso, ¿no? Entonces que hace falta realmente planificar a mediano y largo plazo y justamente lo que intentamos en el trabajo es establecer una serie de recomendaciones que terminan componiendo de alguna manera un mapa de ruta para justamente empezar a salir de esta pandemia y de paso minimizar el impacto de otras enfermedades respiratorias y de posibles futuras pandemias, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y antes de ir a justamente esa hoja de ruta, ¿cómo se logró esta articulación de casi 400 personas y poder sentarse a discutir un tema que es tan complejo y cada uno desde su visión, desde su área y desde su expertise, poder decir, bueno, este es el documento final? Bueno, justamente un poco el trabajo tiene como novedad eso, la metodología con la cual se logra esta construcción, porque te imaginarás los contextos nacionales y regionales de cada uno de los autores es muy, muy diferente. Sí. Entonces, se utilizó una metodología que se llama Delphi, que consiste básicamente de una serie de rondas, en este caso fueron 4 rondas, de encuestas, sugerencias y correcciones, ¿no? En cada ronda, o sea, al principio se establecieron unas 50 declaraciones y 50 recomendaciones y íbamos completando una encuesta, de acuerdo estábamos con cada una de ellas, luego sugeríamos cambios, luego se realizaban correcciones y volvía a una ronda de encuestas. Eso tuvo 4 rondas y de esa manera se fue ampliando el consenso que existía sobre cada una de estas recomendaciones a medida que se iban introduciendo los cambios sugeridos por la mayoría de los miembros del panel, ¿no? Qué bueno, qué desafío la verdad, Rodrigo, y nos alegra saber de que, bueno, tanto vos como otros científicos argentinos y científicas han sido convocados también y cada uno desde su área haciendo su aporte. Sí, efectivamente, es fundamental encarar este tipo de problemas tan complejos de una manera multidisciplinaria, ¿no? Como bien decías vos, tenemos en el grupo economistas, sociólogos, biólogos, virólogos y también muchos expertos en salud pública y también incluso médicos, ¿no? Entonces, me parece que ese tipo de esfuerzo multidisciplinario es fundamental para poder abordar problemáticas tan complejas, ¿no? Sí, y vamos a decirle a la gente, este artículo se publicó hoy, estamos hablando de una noticia del día de hoy, en la revista Nature, o sea que esto va a tener una repercusión global impresionante, porque bueno, ahora hablando específicamente de la hoja de ruta, qué complejidad estamos enfrentando, porque así como fue complejo dar respuesta al inicio, ahora salir me imagino que también, ¿no? Por la disparidad, por la diferencia que hay en el acceso a las vacunas, y pensar incluso que esta historia en algún momento, si no cambiamos, no mejoramos las cosas que sabemos que se hacen mal, ¿podría llegar a repetirse? Exactamente, justamente a eso apuntamos, a que podamos aprender de lo que ocurrió en estos 2 años y podamos implementar cambios en nuestras sociedades que nos permitan no solo disminuir el impacto de la actual pandemia, que sigue teniendo impacto, pero también que eso nos sirva para reducir el impacto de todos los virus respiratorios y de una posible futura pandemia. O sea, no intentar volver a vivir como en 2019, como si no hubiese un nuevo virus circulando, como muchos parecen querer hacer, sino justamente aprender de lo que ocurrió, implementar medidas que sabemos que a mediano y largo plazo, aunque pueden requerir una inversión importante al principio, a mediano y largo plazo van a resultar beneficiosas para las sociedades que les implementen, tanto desde el punto de vista sanitario como también económico, ¿no? Sabemos bien que prevenir enfermedades siempre es mucho más barato que curarlas, ¿no? Y tratarlas. Entonces, un poco por ahí va la línea y no hay ninguna duda de que estamos, digamos, implementando estas recomendaciones que son muy tangibles, muy
muy prácticas, digamos, se puede justamente plantear esta hoja de ruta, pasando, por ejemplo, por el tema de que de muchos gobiernos que directamente se han olvidado, ya lo ignoran al tema, por ejemplo, de la ventilación, ¿no? Uh-huh. Es algo muy tangible, muy fácil de implementar, que obviamente, como decía antes, requiere una inversión, pero que sin duda esa inversión a largo plazo va a rendir sus frutos. Exacto. Bueno, ya que hablas de la ventilación, ¿eso tendría que ser un cambio imperante, digamos, en nuestro estilo de vida, en nuestra urbanización, en la hora de construir una casa, por ejemplo? Absolutamente sí. De hecho, el tema de la ventilación ya se tiene en cuenta muchísimo para la construcción de hogares. Cualquier arquitecto con el que uno habla sabe la importancia de la ventilación cruzada. No sé si tienen tan claro que es importante para prevenir enfermedades, pero sí que lo tienen en claro que es importante. Hace muchos años que esto se sabe, pero se ha dejado de lado este concepto, por ejemplo, a la hora de construir edificios públicos, edificios de oficinas, incluso hospitales, lo cual es realmente lamentable. Pero sin duda tiene que ver con un montón de cosas. Tiene que ver con la manera en la cual diseñamos y construimos edificios, pero también tiene que ver con la posibilidad de al menos poder medir y poner en términos incluso de leyes las concentraciones de dióxido a las cuales son saludables, ¿no? Porque hoy en día la legislación argentina, por ejemplo, permite concentraciones de dióxido hasta 5.000 ppm, que es donde ya empieza a ser tóxico de por sí, ¿no? Y en muchos países lo que están haciendo, por ejemplo Bélgica, pasó una ley, aprobó una ley hace una semana, donde bajan ese límite a 1.200 y idealmente por debajo de 900, donde se usa justamente como un indicador indirecto de la calidad de ventilación que tiene ese ambiente, ¿no? Uh-huh. Y esto es obligatorio para locales, para oficinas comerciales, etcétera. Entonces me parece que ese es un paso claramente en la dirección correcta, empezar a pensar soluciones a mediano y largo plazo. Uh-huh. Perfecto. ¿Qué otro aspecto podrías destacar o considerás vos valioso de que hoy la comunidad en general se vaya enterando de todo lo que en realidad todo el documento es muy extenso, pero otro punto que te gustaría destacar? Bueno, yo creo que es fundamental comprender esto. Claramente el riesgo hoy es mucho menor que previo a la vacunación, pero constantemente están surgiendo nuevas variantes que son más transmisibles, que se van adaptando a poder infectar personas vacunadas, ¿no? Entonces es importante que nosotros también podemos ir adaptando nuestra respuesta y no quedarnos en un lugar quietos y monolíticos pensando que el problema ya pasó. Te doy como ejemplo la cantidad de muertes que causó COVID a lo largo y ancho del planeta en el 2022, con una buena cantidad de personas vacunadas. Va a ser aproximadamente similar a la de 2020, ¿no? O por supuesto, sin todas las medidas y precauciones que tomamos en 2020, pero el número final va a ser muy parecido. Entonces, hay que tomar conciencia, COVID ya no es el problema que era en 2020, pero sigue siendo a día de hoy la enfermedad respiratoria más riesgosa de todo el planeta. Entonces es fundamental que aprendamos de lo que sucedió durante estos 2 años y podamos aplicarlo para poder disminuir, mejorar la salud en general de toda la población, ¿no? Particularmente pensando en las secuelas a largo plazo que tienen muchas personas que se infectan con COVID. Así que bueno, en definitiva, esa es la idea, buscar una mejor salud comunitaria para todo el planeta. Y también muy importante lo que vos mencionabas al principio, el tema de la equidad, ¿no? Sigue habiendo a día de hoy muchos países de África donde menos de la mitad de las personas están vacunadas. Eso es una catástrofe, no debería ocurrir jamás. E incluso dentro de cada país sabemos que las personas más vulnerables desde lo socioeconómico son las que peor lo han pasado en la pandemia y las que peor lo van a seguir pasando. Entonces es fundamental que pensemos también en los más débiles y que tengamos y que actuemos al respecto, no solamente acordarnos de ellos a veces.